Elena Parker llevaba más de un año sin estar en casa. No era que no extrañara a sus padres ni el ritmo tranquilo del campo, era solo que la vida en la ciudad tenía una forma de absorber el tiempo, entre reuniones de trabajo a altas horas de la noche, copas de vino vacías y el constante zumbido del tráfico. Había aprendido a vivir en movimiento. Pero cuando su madre la llamó, insistiendo en pasar un fin de semana largo con sus dos bebés bajo el mismo techo, Elena no pudo negarse, no cuando su hermano Daniel traía a casa a alguien muy especial. Llegó el viernes por la tarde, con la maleta en una mano y un café tibio en la otra. La casa parecía exactamente igual, persianas azul pálido, yedra silvestre adherida a las barandillas del porche y el columpio desgastado que la había acompañado durante todos los veranos desde los 8 hasta los 18 años. Dentro, el aroma a pulimento de limón y manzana con canela la envolvía como un recuerdo de infancia. Su madre la recibió en la puerta con lágrimas en los ojos y un abrazo fuerte. Su padre le esperaba detrás, orgulloso como siempre, fingiendo no emocionarse. «Te ves cansada», dijo su madre inmediatamente. «Es porque lo soy», respondió Elena con una sonrisa cansada. «Has trabajado mucho y ahora estás exactamente donde necesitas estar». Más tarde ese día, al atardecer, el coche de Daniel entró en la entrada. Elena se quedó de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observándolo salir con su sonrisa característica y su porte seguro. Él se movió para abrir la puerta del copiloto y ayudó a salir a una morena alta y de sonrisa radiante, Rachel. Pero lo que pilló a Elena completamente desprevenida fue la segunda mujer que salió del asiento trasero. Unas ondas rubias le caían sobre los hombros con un estilo ingeniosamente despeinado. Llevaba una blusa blanca de algodón metida en unos vaqueros desgastados y un bolso bandolera. Su presencia era discreta pero cautivadora. Recorrió la casa con la mirada como si estuviera entrando en un recuerdo que aún no había creado. La voz de Daniel interrumpió los pensamientos de Elena. «Elena, ella es Rachel, y ella», señaló con un ligero floreo, «es Claire Bennett, la mejor amiga de Rachel, y podemos ir de polizones». Claire dio un paso adelante, y sus ojos verdes se encontraron con los de Elena. «Espero que no te importe una más», dijo con voz tranquila, casi melódica. Elena extendió la mano, disimulando el repentino cosquilleo en su pecho. «Para nada. Bienvenida». Sus dedos se rozaron, cálidos, firmes, el tiempo justo para notarlo. La cena fue animada, llena de historias, bromas, y Daniel hablaba más que nadie. Rachel igualaba su energía sin esfuerzo. Elena se sentó frente a Claire y observaba, fascinada por cómo parecía fluir en la conversación, sin dominarla nunca, pero tampoco desvaneciéndose del todo. Hablaba cuando importaba, la mirada fija, y cada uno de sus comentarios silenciosos tenía una fuerza que hacía que la gente se detuviera. «Entonces, Elena», dijo Claire en un momento dado, tomando la ensalada, «Daniel me dijo que trabajas en el sector editorial». Elena asintió. Editora de una pequeña editorial independiente, principalmente ficción literaria, algunas memorias. Eso explica la calma. Claire sonrió. «Lees a la gente antes de que termine de hablar. Eso es un riesgo profesional». Su mirada se detuvo, pensativa. «Me gusta eso». Más tarde, después de cenar, el grupo se dirigió a la sala. Rachel se acurrucó junto a Daniel en el sofá de 2 plazas, con las piernas entrelazadas. Elena se sentó en un extremo del sofá y, para su silenciosa sorpresa, Claire se sentó en el otro. Jugaron a un juego de mesa, una de las viejas y destartaladas cajas del armario del pasillo. Las risas resonaron por la sala, principalmente por los ridículos intentos de Daniel de hacer trampa y las teatrales protestas de Rachel. Elena y Claire, mientras tanto, formaban un silencioso equipo de sarcasmo en sus ojos con cada mirada compartida. Algo tácito se estrechaba aún más entre ellas. «Eres competitiva», susurró Claire mientras Elena le robaba un punto con un movimiento inteligente. «Y tú eres un problema», respondió Elena arqueando una ceja. Los labios de Claire se curvaron, lentos y deliberados. «Solo cuando quiero». Elena apartó la mirada, con el pulso acelerado. Se acabó el partido. La gente empezó a bostezar y a estirarse. Rachel tocó la mejilla de Daniel, murmurando algo sobre reclamar primero el baño de visitas. Claire se levantó,
metiendo un cojín bajo el brazo, pero antes de girarse para seguirla, miró por encima del hombro. «Buenas noches, Elena». Elena levantó la vista de la mesa donde recogía las piezas. «Buenas noches, Clare». Era normal, inocente, pero Elena sintió que las palabras se asentaban en su pecho como la primera chispa en la hierba seca. Más tarde esa noche, yacía en la cama, mirando al techo. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar una suave brisa y el lejano zumbido de las ranas. Pero su mente no estaba en las estrellas ni en la quietud del hogar. Estaba en los ojos verdes, el champú cítrico y la forma en que Clare se había inclinado durante el juego, tan cerca que sus brazos se rozaron. No era solo atracción, era un reconocimiento, una atracción que Elena conocía. Clare desde hacía menos de un día, pero algo en ella ya le resultaba familiar, como un secreto que aún no había contado, pero en el que ya confiaba. Se dio la vuelta en la cama y cerró los ojos, no para dormir, sino para aferrarse a su imagen un poco más. Por la mañana, el cielo era un baño de dorado suave y azul apagado. La tormenta de los pensamientos de Elena de la noche anterior no había llegado al cielo, pero se agitaba silenciosamente en su pecho. Se levantó de la cama con el aroma a café que ya subía de la cocina y el tenue sonido de alguien tarareando. Se puso un suéter y bajó las escaleras descalza. Clara estaba sola en el mostrador, de espaldas a la puerta. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, con algunos mechones cayendo alrededor de su cuello. Llevaba unos pantalones de chándal grises y una camiseta azul marino descolorida con un pequeño desgarrón cerca del bajo. Con una mano removía la leche en una taza, mientras con la otra golpeaba suavemente el borde del mostrador al ritmo de su suave tarareo. Elena se apoyó en el marco de la puerta un momento, observando. Clare se giró y sonrió. «Tu mamá está horneando algo dulce con canela». «¿Por qué?» «Nunca para». Elena respondió, acercándose para servirse una taza. «Dice que alimentar a la gente es su lenguaje de amor». Clare se rió entre dientes. «Mi mamá simplemente nos regaló tarjetas de regalo para solucionar nuestros problemas». Estaban sentados en el patio trasero, envueltos en mantas ligeras, con el vapor de sus tazas humeando. La brisa de principios de primavera era fresca, pero el sol prometía calor. Hablaban en voz baja, como si temieran despertar el jardín. «¿Cómo es?», preguntó Clare. «¿Trabajar con libros todo el día?». Elena dio un sorbo y luego dejó la taza. «Es como tener compañía constante. Los personajes siempre están hablando. Algunos días es tranquilo, otros, es agotador porque lleva sus historias contigo a casa». Clare asintió pensativa. «Parece que se quedan contigo». «Algunos lo hacen». Clare no preguntó cuáles. Simplemente se recostó y miró hacia el césped, con los dedos alrededor de la taza, como si se conectara con su calor. Más tarde, Rachel y Daniel regresaron del mercado con demasiadas compras y contando historias de cómo habían recorrido medio pueblo. Elena ayudó a descargar las bolsas mientras Clare subía a ducharse. Pero los pensamientos de Elena seguían fijos en ella, preguntándose qué estaría pensando Clare en ese momento, si la conexión que sentía era mutua o imaginaria. Esa tarde, mientras Daniel y Rachel planeaban una excursión para el domingo, Elena se adentró en el jardín para escapar de la charla. Para su silenciosa satisfacción, Clare la siguió unos minutos después. Sus zapatos crujieron suavemente sobre el camino de grava. «¿Tú también escapaste?», preguntó Clare. «El vínculo obligatorio entre hermanos se está volviendo un poco ruidoso», respondió Elena con una pequeña sonrisa. Caminaron juntas entre hileras de hierbas y flores silvestres a medio florecer, rozando la lavanda y el romero con las yemas de los dedos. Elena se detuvo junto a un banco de piedra y se sentó, palmeando el lugar a su lado. Clare se unió a ella, sus rodillas casi se rozaban. «¿Alguna vez te sientes como si fueras la única callada en una habitación ruidosa?», preguntó Clare, sin mirarla en ningún momento. Elena exhaló. «Rachel siempre ha sido más ruidosa, más segura. Admiro eso. Pero a veces creo que la gente ni siquiera se da cuenta de que estoy presente a menos que diga algo ingenioso». Elena se giró hacia ella. «Te vi en cuanto entraste». Eso pilló a Clare desprevenida. Miró a Elena, su expresión era indescifrable por un instante,
y luego se suavizó. Yo también, admitió en voz baja. Se sentaron en silencio, el viento acariciaba las hojas, un pájaro revoloteaba en la hierba cercana. El pulso de Elena era rápido y firme, sus manos cálidas en su regazo. Quiso extender la mano, acortar la pequeña e insoportable distancia que la separaba, pero no lo hizo. Esa noche, después de cenar, la familia volvió a reunirse en la sala. Jean-Yo puso una película, algo ligero y olvidable, y Rachel rápidamente ocupó su lugar habitual a su lado. Elena se sentó en la esquina de un sofá, con un libro en el regazo. No tenía intención de leer. Clare se sentó a su lado, cubriéndole las piernas con una manta de punto. Olía a lavanda y a un ligero toque cítrico, y la tela de su suéter rozó el brazo de Elena. A mitad de la película, Elena apenas podía concentrarse. Clare se movió a su lado, ajustándose la manta, y sus brazos se apretaron, ninguna se movió. La escena en la pantalla se desdibujó, la atención de Elena se centró en ese único punto de contacto, el suave calor de la piel de Clare, la silenciosa electricidad que vibraba allí. Se giró ligeramente. La mirada de Clare estaba fija en la película, pero tenía la mandíbula tensa, sus labios se separaron lo justo para delatarla. Elena la observó un momento más y luego volvió a mirar la pantalla con el corazón acelerado. Cuando por fin aparecieron los créditos, Rachel bostezó y se levantó, anunciando que era hora de dormir. Jean-Yo la siguió, murmurando algo sobre sus planes para la excursión. Clare permaneció sentada, alisando la manta sobre su regazo con la mano. ¿Quieres sentarte afuera un rato?, preguntó suavemente. Sí, lo hago, respondió Elena. Salieron al porche trasero, donde el aire nocturno era fresco pero agradable. Las estrellas titilaban en un cielo despejado, y una suave brisa agitaba las hojas del viejo roble. Se sentaron uno junto al otro en el columpio del porche, con un cojín entre ellos, y los hombros apenas rozándose. Durante un rato, ninguno habló. Clare finalmente rompió el silencio. Esta casa es tranquila. Es el tipo de lugar al que siempre imagino que iba la gente cuando necesitaba recordar quiénes eran. Elena se volvió hacia ella. ¿Y tú te acuerdas? Clare la miró, y luego la miró con atención. Lo estoy intentando. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Entonces Clare susurró, «Buenas noches, Elena». Elena asintió. Su voz era apenas audible. «Buenas noches, Clare». Observó cómo Clare desaparecía entre las sombras del pasillo, dejando la puerta abierta tras ella. Elena se quedó en el porche mucho después de que las estrellas cambiaran de lugar, y en su pecho, la silenciosa tormenta ya no era silenciosa. El día siguiente trajo consigo una extraña quietud, no la que traía paz, sino una que parecía el momento previo a un cambio, el silencio previo a una ola que rompiera o a una verdad que se escapara. El cielo sobre la casa Parker era de un plateado opaco, con densas nubes que se cernían lentamente desde el horizonte. Elena pasó la mañana distraída, con el libro sin leer en el regazo y el café sin tocar. Clare apenas había hablado durante el desayuno, ofreciendo sonrisas forzadas y comentarios poco entusiastas sobre el tiempo. Rachel, siempre demasiado ocupada hablando para darse cuenta, había anunciado un plan de último minuto para visitar a un viejo amigo en el pueblo y convenció a Daniel para que la acompañara. ¿Vienen ustedes dos?, preguntó ella mientras ya se ponía las sandalias. Clare miró a Elena y negó con la cabeza. Me duele un poco la cabeza. Elena repitió la mentira. Debería quedarme un rato, ponerme al día con la lectura. Rachel arqueó una ceja ante las excusas sincronizadas, pero se encogió de hombros. Como quieran. Volveremos antes de cenar. El sonido de su coche se desvaneció por el largo camino de grava, dejando solo el crujido del columpio del porche y el aire cada vez más denso. Dentro, la casa se sentía demasiado silenciosa. Elena dio una vuelta por la sala antes de finalmente acomodarse junto a la chimenea. Afuera, el viento empezó a arreciar y un trueno lejano retumbó entre los árboles. Clara entró con 2 tazas de té en la mano. Su expresión era indescifrable, sus movimientos, suaves y cuidadosos, como si temiera que un paso en falso quebrara la frágil quietud que los separaba. Camille, dijo simplemente, entregándole uno a Elena. ¡Qué tormenta!
De Elena lo aceptó con un silencioso agradecimiento. Sus dedos se rozaron. Se sentaron en el suelo cerca de la chimenea, con las piernas cruzadas, la manta de la noche anterior sobre ambas rodillas. Durante un rato, no dijeron nada, solo bebieron en silencio mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban las ventanas. Elena finalmente habló. ¿Dormiste bien? Clare asintió levemente. En realidad, no. Yo tampoco. Las luces parpadearon. Clare levantó la vista. Aquí los cables eléctricos son antiguos. Otro parpadeo, y luego todo se oscureció. Bueno, dijo Elena, dejando el té. Eso responde a eso. Clare se levantó y se dirigió instintivamente al armario del pasillo. Velas, en el estante de arriba. Las cerillas están en el cajón. Unos minutos después, una suave luz inundó la sala. Las velas se alineaban sobre la repisa de la chimenea, proyectando sombras doradas en las paredes. La tormenta afuera arreció, la lluvia resonaba como un tamborileo. Los truenos resonaron bajo y constante. Clare volvió a sentarse junto a Elena, más cerca esta vez, con las rodillas tocándose bajo la manta. Ninguna se apartó. Me encantaban las tormentas, dijo Clare en voz baja. De niña, la sentía como una excusa para dejar de fingir que todo estaba bien. Elena giró la cabeza. No iba todo bien. Clare no respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en las llamas que danzaban en la chimenea. Era buena para hacer lo que la gente esperaba, siempre sonriente, siempre leal, sobre todo a Rachel. El nombre se quedó entre ellas como estática. La voz de Elena era baja. No tienes que seguir fingiendo. Clare la miró, y luego la miró de verdad. Sus ojos verdes brillaban a la luz de las velas. Su respiración era superficial. Intento no hacerlo, susurró. Elena se movió primero, lentamente, como si estuviera probando el peso de un secreto. Su mano rozó la mejilla de Clare. Los ojos de Clare se cerraron al tacto. Cuando Elena se inclinó, sus frentes se tocaron primero, un choque sutil, y luego sus labios se encontraron. El roce fue lento, delicado e inseguro, como si ninguna de las dos pudiera creer lo que estaba sucediendo. La mano de Clare se posó en la mandíbula de Elena, temblando, pero ella no se apartó. El mundo exterior se desvaneció, la lluvia, la calidez de la luz de las velas y el sabor de algo que ambas anhelaban. Pero tan rápido como había empezado, Clare lo interrumpió. Se apartó con un jadeo, dejando caer la mano del rostro de Elena como si le quemara. Yo, se puso de pie, con la respiración entrecortada y el rostro pálido. Elena siguió su voz, apenas un susurro. Clare. Clare negó con la cabeza. No puedo. No debería haberlo hecho. Lo siento. No tienes por qué disculparte, dijo Elena. Pero Clare ya retrocedía. Sus ojos se llenaban de algo que Elena no podía identificar. Miedo, culpa, anhelo, tal vez las tres cosas a la vez. Necesito aire, dijo Clare, caminando hacia las escaleras. Es que, no puedo con esto. El suave ruido sordo de sus pasos resonó por toda la casa, dejando a Elena paralizada junto a la chimenea, con el corazón aún acelerado y la boca hormigueando por el contacto. La tormenta afuera persistía, pero no era más fuerte que la que azotaba su pecho. Elena permaneció inmóvil un buen rato. Las velas aún titilaban sobre la repisa de la chimenea, proyectando sombras cambiantes en las paredes de la sala. La lluvia golpeaba con firmeza las ventanas, ahora más suave, más rítmica. Pero el ruido en su interior, el eco del roce de Clare, la forma en que se apartó, la mirada en sus ojos, era más fuerte que cualquier cosa que la tormenta pudiera ofrecer. Cuando Elena finalmente se levantó, el té se había enfriado, la manta estaba olvidada en el suelo. Caminó en silencio. Subió las escaleras, pasó junto a la puerta cerrada de la habitación de invitados, y la luz se derramaba tenuemente por debajo. Se detuvo, con la mano a medio levantar, como si fuera a llamar, pero no lo hizo. Se retiró a su habitación, se desvistió lentamente y se acurrucó entre las sábanas frescas. Su corazón latía con una extraña mezcla de ira y dolor. No había imaginado lo que pasó entre ellas, ese roce había sido real.
También el miedo en los ojos de Clare, y Elena seguía deseándola, seguía preocupándose por ella. Odiaba que a la mañana siguiente, el mundo se sintiera extrañamente intacto. El sol regresó brillante y dorado, como si nunca hubiera habido una tormenta. Los pájaros cantaban, el café estaba listo, la casa olía a tostadas con mantequilla. Pero Clare se había ido. Elena estaba en la cocina, en bata, mirando la taza vacía que habían dejado junto al fregadero, lavada, secada y boca abajo sobre la encimera. Una nota apoyada contra ella, gracias por todo. Necesitaba espacio. Por favor, dile a Becho que la llamaré pronto. Mira, Elena se quedó mirando el mensaje un buen rato. 3 frases, y aún así parecía el resultado de algo mucho más grande. La puerta seguía entreabierta, técnicamente, pero Clare había decidido no mirarla a los ojos antes de cruzarla. Elena, la voz de Becho resonó desde el pasillo. ¿Has visto a Clare? Elena se giró justo a tiempo para verla entrar en la habitación, con gafas de sol en la cabeza y un bolso de mano colgado del hombro. Se fue temprano, dijo Elena, manteniendo un tono sereno. Dijo que tenía que volver. Rachel frunció el ceño. Qué repentino. Elena no respondió. Rachel estaba sentada a la mesa de la cocina, sacando un plátano de la bolsa. ¿Dijo algo más? Parecía un poco rara ayer. Dijo que te llamaría, dijo Rachel, pelando el plátano lentamente, asintiendo. Qué raro. Nunca se larga así como así. Elena forzó una pequeña sonrisa. Todos lidiamos con algo. Rachel suspiró. Sí, supongo. El resto del día transcurrió en una extraña confusión. Elena deambuló por la casa de su infancia, consciente de cada lugar donde Clare la había tocado, la taza de té aún en el tendedero, el libro que había dejado a medio leer en la mesita auxiliar, la marca en el cojín donde se había sentado a su lado en el sofá. No era exactamente desamor, pero casi. Esa noche, llamó a su mejor amiga de vuelta en la ciudad y lloró por primera vez, no porque la hubieran rechazado, sino porque, por un breve instante de ardor, se había permitido creer que algo real podía crecer en el espacio tranquilo entre 2 personas. Y se había desvanecido antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. En el tren de vuelta a casa a la mañana siguiente, Elena se sentó junto a la ventana y observó cómo los árboles se desvanecían. Volvió a abrir la nota de Clare, leyéndola una y otra vez. Le dolía el pecho con algo inacabado, sin resolver. De vuelta en la ciudad, Elena volvió a sus rutinas, como quien se vuelve a meter en una piel que ya no le queda bien. Fue a trabajar, respondió correos electrónicos, escuchó podcast mientras preparaba la cena e intentó no sobresaltarse cada vez que sonaba su teléfono. No fue hasta casi una semana después que vio el nombre de Clare en la pantalla. Se estaba cepillando los dientes cuando se iluminó. Claire Bennett llama. Elena miró la pantalla con el corazón latiéndole con fuerza antes de contestar. Hola. La voz de Clare llegó tranquila y sin aliento. Hola. Una pausa. Entonces, lo siento. Elena no habló, esperó. La voz de Clare tembló levemente. Tenía miedo, no de ti, sino de todo. De lo que significaba desearte, sobre todo después de tanto tiempo intentando ser quien la gente esperaba que fuera. Podrías haber dicho eso, respondió Elena. Me tocaste y luego desapareciste. Lo sé, y lamento haberlo hecho. Otra pausa. Todavía no he hablado con Rachel. No sé cómo, pero ahora sé lo que quiero. Elena cerró los ojos. ¿En serio? Sí, quiero, dijo Clare, esta vez con más fuerza. Quiero dejar de fingir. Quiero dejar de huir. Te deseo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles y eléctricas. ¿Podemos hablar?, preguntó Clare, casi en un susurro. En persona, a Elena se le cortó la respiración. ¿Cuándo? Estoy abajo. Elena casi dejó caer el cepillo de dientes. Corrió hacia la ventana, y efectivamente, allí estaba, de pie en la acera con un abrigo beige, la mirada fija en la puerta principal del edificio, como si esperara algo que no tenía derecho a pedir, pero que aún esperaba que llegara. Elena no lo dudó. Bajó corriendo las escaleras,
descalza, abrió de golpe la puerta del vestíbulo y salió al frío aire primaveral. Clare se giró para mirarla, con los ojos ya vidriosos. No vine aquí para arreglarlo todo de la noche a la mañana, dijo. Van porque no podía soportar ni un día más preguntándome si ya había dejado ir lo único que me había parecido honesto en años. Elena la miró fijamente un largo instante, luego dio un paso adelante y la tocó. No fue un toque suave ni tentativo, era el tipo de contacto que llegaba tras semanas de doloroso silencio, una mezcla de alivio, ira y deseo, todo en uno. Clare se fundió con él, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde la última vez. Cuando finalmente se separaron, Elena apoyó la frente en la de Clare. Será mejor que no desaparezcas otra vez. Ya terminé de correr, susurró Clare, y Elena le creyó. No hablaron mucho esa primera noche. De vuelta abrazadas tras el roce en la acera, Elena simplemente tomó la mano de Clare y la llevó arriba. El apartamento olía ligeramente a romero y a la vela que había olvidado apagar antes. Clare dudó en la puerta, como si no estuviera segura de si todavía le permitían entrar a esa parte de la vida de Elena, pero Elena se giró hacia ella con una pequeña y constante sonrisa. Estás en casa si quieres. Eso era todo lo que Clare necesitaba. Se sentaron en el sofá, a la tenue luz de una sola lámpara, con las rodillas tocándose y una manta extendida sobre sus regazos. Clare recorrió el borde de su taza como si intentara organizar sus pensamientos. Todavía no se lo he dicho a Becho, dijo finalmente. Elena la miró con dulzura. No esperaba que lo tuvieras todo resuelto. Me va a odiar, añadió Clare, con la mirada baja. Y, sinceramente, no la culparía. Se hizo el silencio por un momento. Elena se acercó y envolvió sus dedos alrededor de la muñeca de Clare, cálidos y reconfortantes. No me debes nada más que la verdad. Pase lo que pase con ella, no puedo controlarlo. Pero sí me importa que estés aquí, que hayas elegido venir. Clare tragó saliva. Se le quebró la voz. Te elegí, aunque me costó un poco. Apoyó la cabeza en el hombro de Elena y permanecieron así, enredadas en silencio, un buen rato. Durante las siguientes semanas, todo se desarrolló lenta y suavemente, como aprender a sostener algo frágil sin romperlo. Clare empezó a pasar más tiempo en el apartamento de Elena, un cajón del dormitorio lleno de sus cosas. Su té favorito apareció en la cocina, su cepillo de pelo se unió al de Elena en la encimera del baño. Pero aún había sombras en su expresión, a veces culpa, miedo, fragmentos de una vida de la que no se había desprendido del todo. Una noche, acurrucadas en la cama, Clare dijo, a veces me sorprendo pensando que a Becho le habría encantado este programa, o que siempre hacía ese chiste primero. Y entonces siento que la he traicionado otra vez. Elena no se apartó. Simplemente la abrazó con más fuerza. El amor no cancela el amor, susurró. Lo transforma. La voz de Clare era apenas audible. Espero que algún día me perdone. Tienes derecho a desear la felicidad, Clare. Aunque no sea como esperabas. Unos días después, Clare se sentó en el borde de la cama de Elena con su teléfono en su regazo, la pantalla brillando con el nombre de Becho en la parte superior de un mensaje a medio escribir. Ella presionó enviar, una simple verdad. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Becho respondió minutos después. Mañana, 16 horas, nuestra cafetería. Clare lo miró fijamente un buen rato y luego miró a Elena. ¿Me esperarás después? Elena se tocó la frente. Siempre. La cafetería estaba cálida, ruidosa, impregnada del aroma a canela y leche caliente. Clara entró y vio a Becho en su mesa habitual, con gafas de sol y un suéter verde pálido, con los brazos cruzados. Se acercó con cautela, sin saber si le estaban invitando o juzgando. Rachel no sonrió. Ya me lo imaginaba, dijo en voz baja. Clare se sentó. Le temblaban ligeramente las manos. Lo siento, empezó. Sé que eso no soluciona nada, pero tengo que decirlo. La mirada de Becho permaneció indescifrable. Nunca quise hacerte daño, continuó Clare. Pero lo hice. Y crucé la línea. Puedo deshacerme de ella. Rachel exhaló bruscamente.
¿Se te ocurrió que podrías haberme dicho que estabas pasando apuros? ¿Qué tal vez lo habría entendido, aunque me doliera? No supe cómo, admitió Clare. Pasó tan rápido. No me la esperaba. No me esperaba nada de esto. El silencio cayó entre ellos, como una cortina. Tras un largo momento, Rachel se inclinó hacia adelante. ¿Estás enamorado de ella? Clare parpadeó. Sí. El rostro de Rachel se iluminó con algo, quizá traición, quizá aceptación. Entonces nos debes a ambos dejar de huir de esto. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. No lo soy. Rachel se puso de pie. No me ofreció un abrazo, pero su voz se suavizó. No te odio, Clare. Pero no sé cuándo podré mirarte sin pensar en lo que me arrebataste. Clare asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Y así, Rachel se alejó. El timbre del café sonó suavemente tras ella. Clare encontró a Elena esperando afuera, sentada en el borde de una maceta, con el abrigo bien envuelto alrededor de ella. En el momento en que apareció Clare, Elena se quedó sin decir palabra. Clare cayó en sus brazos, enterrando su rostro en el cuello de Elena. Se lo dije, murmuró. Por fin se lo dije. Elena la abrazó. ¿Cómo te sientes? Clare dejó escapar un suspiro tembloroso. Como si por fin hubiera dejado de mentir. A ella. A mí mismo. Se quedaron así en medio de la acera, mientras la gente pasaba, sin darse cuenta del momento que se desarrollaba entre ellos. Entonces Clare se apartó y sonrió. Soy tuya, dijo con voz clara y tranquila. No más escondites. No más huidas. Elena no dijo nada. Simplemente la tocó de nuevo. 3 meses después, el ritmo de vida de Elena y Clare se había asentado en algo cálido, estable y hermosamente imperfecto. Las mañanas empezaban con conversaciones tranquilas junto a tazas de café desiguales, el tintineo de cucharas, tazones de avena y alguna que otra carrera hacia la ducha cuando a ambas se les hacía tarde. Las tardes eran una suave mezcla de platos de comida para llevar compartidos, listas de reproducción que abarcaban décadas y el suave murmullo de una ciudad que nunca se detenía, pero que por fin se sentía menos sola. Clare había empezado poco a poco a olvidar su instinto de disculparse por ocupar espacio. Ya no dudaba antes de colgar su abrigo en el perchero de Elena ni de dejar sus libros esparcidos en la mesita de noche. Elena, por su parte, había aprendido a dejar entrar a alguien, de verdad, no solo en el apartamento, sino en las grietas que antes protegía como secretos. Hubo días difíciles, por supuesto. Algunas mañanas, Clare se encerraba en sí misma, sobre todo después de ver una foto de Rachel en redes sociales o escuchar una canción que solían bailar después de las noches de vino. La culpa no desaparecía solo por elegir algo nuevo. Pero el amor verdadero y arraigado, tenía una forma de anclarla, de recordarle que había elegido esto, no por egoísmo, sino con sinceridad. Elena nunca la obligó a explicar su tristeza. Simplemente se mantuvo paciente y presente. Una tranquila mañana de sábado, Clara estaba acurrucada en el sofá con un libro en el regazo y los pies bajo las piernas de Elena. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Por una vez, la ciudad parecía susurrar en lugar de gritar. Clara levantó la mirada, rompiendo el silencio. ¿Crees que a tus padres les gustaría que los visitáramos pronto? Elena me miró sorprendida y luego se ablandó. Siguen preguntando cuándo podrán volver a verte. Mi mamá me ha estado dando pistas sobre tus manos perfectas para el jardín. Clare se rió. Esa mujer ni siquiera me ha visto cerca de un jardín. No le importa. Solo quiere alimentarte. Elena cerró el libro y lo dejó reposar sobre su pecho. Quizás sea hora de volver al lugar donde todo cambió. Solo si estás listo. Lo soy. Clare apretó los dedos. No quiero que ese fin de semana se recuerde solo por la tormenta o el silencio posterior. Quiero recuperarlo como el comienzo. El fin de semana siguiente, prepararon la maleta y condujeron hacia el norte, pasando por colinas ondulantes y caminos sinuosos, hasta que aparecieron las familiares contraventanas azules de la casa de la infancia de Elena. Sus padres los recibieron en la puerta con los brazos abiertos, y su calidez aún mayor. Nadie hizo preguntas.
Nadie buscó etiquetas. Simplemente le dieron la bienvenida a Clare, como a alguien que siempre había pertenecido. Durante la cena, la madre de Elena insistió en servir demasiados platos y en contar historias de la infancia que hicieron que Elena se quejara y Clare se riera hasta casi derramar el vino. Su padre asintió con aprobación cuando Clare elogió sus verduras asadas, declarándola la primera invitada con buen gusto. Más tarde esa noche, después de que todos se acostaran, Elena y Clare salieron al porche trasero con 2 copas de vino y una manta compartida sobre los hombros. El columpio de madera crujió bajo su peso, igual que la primera noche que estuvieron allí. Solo que esta vez no había tormenta en el cielo, solo algunas estrellas dispersas y la brisa ocasional que susurraba entre los árboles. Clare miró hacia la oscuridad. «Aquí es donde me tocaste», dijo. Elena ladeó la cabeza. «Técnicamente, aquí es donde nos tocamos». Clare sonrió suavemente, volviéndose hacia ella. «¿Y dónde huí de lo que sentía? ¿Y ahora?». Clare se inclinó. Su voz era casi un susurro. «Ahora quiero quedarme». Elena la tocó con ternura. Sin urgencia ni miedo, solo certeza. Se sentaron en silencio durante un largo rato, el columpio se balanceaba lentamente y sus manos se entrelazaron fuertemente debajo de la manta. «Solía preguntarme cómo se suponía que debía ser el amor», dijo Clare finalmente. «Pensaba que era puro fuego o perfección. Pero esta tranquilidad, es lo único que me ha hecho sentir como en casa». Elena se giró hacia ella y le rozó la mejilla con el pulgar. El amor no siempre se anuncia con una entrada triunfal. A veces, se cuela a través de una conversación, un momento en un porche, un silencio compartido. Los ojos de Clare brillaron. «Me alegro de haber dejado de correr. Me alegro de que hayas vuelto». Se quedaron allí hasta que las estrellas cambiaron y el vino se agotó. En el silencio de la noche, rodeadas por los suaves sonidos de la tierra y el crujido del columpio del porche, 2 mujeres que antes eran desconocidas, unidas por casualidad, se sentaron con la certeza de que ya no buscaban algo que las completara. Lo habían encontrado la una en la otra, no en el drama, ni en el contacto, ni siquiera en el miedo, sino en la elección, cada día, una y otra vez. Y no fue solo allí donde cambió, fue allí donde realmente comenzó.